¿Existió Jesús realmente? Por el hermano Juan Arcos Torres. A ver, lo que voy a hablar yo ahora es acerca de la resurrección y de la historicidad de Cristo. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente que no cree en nada, algunos se denominan ateos o escépticos, como les llamen. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, por eso le puse al principio, ¿existió Jesús realmente? Yo a ver, en forma de pregunta para que participemos todos aquí. Por ejemplo, si alguien, por ejemplo, la hermana Nay, si algún compañero le dijera, yo no creo que Jesús existió. No creo, yo creo que eso es un mito. ¿Qué le diría la hermana Nay a esa persona? No, sin pegarle, sin, sin violencia. ¿Cómo defendería usted si alguien le dijera, yo creo que es un mito? Derechamente creo que es un mito. Ya, está marcado en la historia de la iglesia porque existió. O si no, no habría un antes de Cristo y después de Cristo. Bien. ¿A alguien más se le ocurre otra forma de...? Si es que alguien le pusiera eso, algún profesor, algún compañero, algún familiar que no sea reacio al evangelio y que le dijera, no, sabes que no me hablé esas cosas, si yo no creo, para mí Jesús, no sé, pues para mí no existió. Aparte del antes de Cristo y después de Cristo, ¿cómo defenderían ustedes? Porque alguien le puede decir, no, pero es que la Biblia dice. Pero si él le dijera, pero yo no creo en la Biblia. ¿Me entiende? Por ejemplo, hermano Nicolás, si a usted le dijera, no, si a usted le dijera a alguien, pero yo no creo en la Biblia, porque tú me decís que la Biblia, claro, la Biblia narra la historia de Jesús y que Jesús nació en Belén y todo el asunto, pero yo no creo en la Biblia. Para mí la Biblia, como le dijo alguien una vez al hermano Pedro Mesa, un doctor, dice que le dijo, para mí es un libro de cuentos. Ya, por lo menos existen los lugares que aparecen en la Biblia. Es un respaldo. Mano Martín. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Mire, vamos a ver acerca del Jesús histórico. A ver, pasemos al otro. ¿Qué aparece ahí? Ya se me olvidó. Ya, es un texto que... Vamos a ver lo que, como un versículo bíblico para dar comienzo a este último tema que vamos a tener ahora. Dice, esto lo escribe Juan. ¿Quién era Juan? No yo, pero me refiero a ese Juan que dice ahí, primera de Juan 1 al 4. ¿Quién era Juan? Hermana Sarita, ¿usted sabe quién era Juan? Lucas era médico. Están todos cerquita. Juan está al lado de Lucas. Pero nadie sabe quién es Juan en la Biblia. Estuvo en el discípulo, o sea, estuvo en la isla de Patmos, sí, pero ¿quién era? En relación con Jesús. Conoció a Jesús. ¿Y por qué caminó con él? ¿Qué era de Jesús? Era discípulo. Era apóstol del Señor. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos, de repente se habla de primera fuente. Mire lo que dice ahí Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Mire, observen esas palabras, pongan atención.
en esas palabras, ojo. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Se ha dado cuenta que alguien de repente dice, a mí nadie me lo contó? Yo lo vi. ¿Qué quiere decir que esa persona esté diciendo, oye, ¿sabéis qué más? Alguien le dice, oye, supe que atropellaron a la señora Juanita y atravesando por el paso cebra. O alguien llega con eso, ¿no? Oye, ¿sabéis que atropellaron a la señora Juanita ya pasando el paso cebra? Y uno le dice, ¿y quién te lo contó? ¿Cómo supiste eso? Y la persona le dice, no, a mí nadie me lo contó. Yo lo vi. Quiere decir que es un testigo presencial, ocular. ¿Me entiende? Es la fuente, como se llama, la primera línea de la información, los que van adelante. Entonces, en este caso, cuando Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, nuevamente, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué era Juan en este caso? Como testigo, era un testigo ocular y era un testigo de una fuente primaria, ¿ya? Es distinto cuando alguien dice, oye, ¿sabes qué más? Una vez supe que allá en el local no sé cuánto, un hermano, el Señor lo sanó de cáncer. ¿Cuándo fue eso? Hace como 50 años atrás, y usted tiene 20, 25. ¿Usted vio al hermano? ¿Lo conoció? Pero resulta que se lo contó su abuelito, ¿ya? Entonces hay fuentes de primera línea, testigos oculares, pero también hay personas que a veces se van transmitiendo cosas de generación en generación. Entonces Juan aquí escribe, este versículo que tenemos como base para esto, Juan escribe desde la óptica de un testigo presencial, ¿ya? Que vio y él escribe, los documentos de él son documentos escritos de primera fuente. Vamos a la siguiente, hermana. Dice, preguntas que formulan los historiadores para el análisis de una fuente histórica. Jóvenes, yo sé que nosotros todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen realmente que la Biblia es palabra de Dios? Ya, pero el Nuevo Testamento, en este caso vamos a hablar del Nuevo Testamento, sobre todo, los historiadores no lo miran como palabra de Dios. El Nuevo Testamento fue escrito durante el primer siglo. Algunos libros se escribieron súper poco después de que Jesús fue crucificado, murió, pero el Nuevo Testamento está compuesto de ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27. ¿Qué quiere decir para un historiador? Para un historiador, el Nuevo Testamento son 27 documentos. Por eso, pongámonos en este momento en la mente de un historiador. Soy un historiador. Yo soy alguien que investigo la historia antigua, historia clásica, Edad Media, lo que sea, pero soy un historiador. Entonces el historiador trabaja en base a documentos, ¿ya? De repente tienen manuscritos, papiros antiguos que están conservados por ahí en ciertos museos, en ciertas partes. O si no, le ponen el otro nuevo, no hay drama con ese. Entonces, jóvenes, lo que les quiero decir que la Biblia en sí, el Nuevo Testamento, para un historiador desde el punto de vista histórico, son 27 documentos. Por ejemplo, ustedes tienen Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Romanos. Tenemos 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Y nosotros los tenemos todos en un libro. ¿Se da cuenta que usted agarra, por ejemplo, aquí no hay ninguna Biblia, la dejé allá. Pero yo tomo una Biblia, y ¿qué es lo que pasa? Para mí la Biblia, para mí personalmente es, ¿cuántos libros una Biblia? Me refiero yo, para mí físicamente. Es uno solo. Pero ¿saben qué? Originalmente nadie escribió la Biblia completa. El apóstol Pablo, ahora estamos estudiando la carta a los Gálatas, ¿cierto? Los Gálatas eran una carta. Era una sola carta, escrita para una iglesia que estaba en cierto lugar.
Entonces, en el primer siglo, la carta a los Gálatas era una carta, una sola. La carta a los Efesios era otra carta de Pedro era otra carta, Judas otra carta, Apocalipsis era otro documento distinto. Lo que pasa es que nosotros lo recibimos todos juntos, pero para un historiador son 27 documentos distintos. Entonces, cuando Pedro escribe su carta, no tenía nada que ver en Marcos. Marcos escribió un evangelio narrando lo que había sucedido. Pedro escribió después, escribieron en épocas distintas, en años distintos, en lugares distintos, pero cada uno es un documento aparte. ¿Ya? Entonces, por eso creo que nos pongamos en este momento, vamos a ver al Jesús histórico, entonces creo que nos pongamos en la mente de un historiador. Para un historiador existen, por ejemplo, los historiadores cuando van a estudiar un documento, ellos siempre se hacen en general, estoy hablando en general, ciertas preguntas con respecto al texto, cuando están estudiando un texto antiguo. Cuando un historiador le dicen, oye, ¿sabéis qué más? Aquí se encontró un papiro que es datado del año... O supongamos que un historiador chileno va y se encuentra un libro antiguo, alguien le dice, no, este libro es del año 1780. Cuenta la historia de Santiago, lo que estaba pasando. Y en el libro, por ejemplo, decía, en Santiago aterrizaba un avión y bajó el director supremo. ¿Qué dirían ustedes si hubieran escrito un libro que supuestamente habla del año 1780 en Chile y que descendió un jefe supremo o el virrey del Perú vino a visitar Chile y bajó del avión? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensaría usted, hermana Fabiola, si usted leyera un libro y alguien le dijera, mira, este libro fue escrito en 1780 y dice que el virrey de Perú vino a visitar Chile y bajó en el aeropuerto, bajó en un avión, porque era el virrey? El avión desvirtúa ese texto. Diría uno, para empezar no existían los aviones, así que el autor que escribió esto lo inventó. Entonces es muy probable que se deseche. Entonces los historiadores cuando estudian un texto se formulan la siguiente pregunta. ¿Estaba el autor bien posicionado para conocer la información que transmite? En el caso de Juan, lo que leímos, ¿estaba bien posicionado Juan para poder escribir acerca de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué sí? Porque era discípulo. Nadie podría tener mejor posición que Juan. Porque Juan no está diciendo lo que me contó mi tata por ahí cuando estaba medio así, estaba ahí en la mecedora y el viejito ahí. No. Entonces yo le dije, abuelita, ¿por qué no me cuenta de su juventud? Y Juan empezó a contarle al nieto. No. O sea, Juan está escribiendo, el autor en este caso, Juan, los evangelios Marcos, Lucas también, a pesar de que Lucas no conoció a Jesús, pero Lucas conoció a los apóstoles. Por lo tanto, también él escribió averiguando, cuando le dice excelentísimo Teófilo, te escribo, ordené todas las cosas, averigüé. Lucas estuvo con Pablo, así que cuando narra el libro de los Hechos y narra la conversión de Saulo de Tarso, Lucas está hablando él lo que le transmitió Pablo, por lo tanto era una fuente pero súper buena. ¿Ya? Entonces, el Nuevo Testamento, jóvenes, de 27 libros que tiene, la información es de primera línea. ¿Tiene el autor el carácter general de ser alguien que informa de buena fe? O sea, como diciendo, oye, ¿quién es el autor de esto? Juan. ¿Tiene el carácter de ser alguien que informa de buena fe o será un chanta que está tratando de sacar plata aquí? ¿Está tratando de hacer el bestseller aquí, de vender el asunto? ¿Lo hará de buena fe? ¿Estará diciendo la verdad? Imagínense que en 50 años más aparece un libro, La verdad de la nueva convención constituyente del 18 de octubre y todo el atado. ¿Ya? La verdad del estallido social y cómo fue todo el asunto de que llegamos a la convención constituyente. Y el autor, Rojas Vade. Chuta. Entonces la verdad, oye, pero alguien va a decir, no, pero si él fue testigo, si este gallo vivió ahí, le va a decir alguien. Pero otro va a decir, sí, pero ¿sabéis qué más? Pregúntale a tu abuelito que estaba vivo hace 50 años atrás, pues todavía que está. ¿Quién era ese? Entonces, ¿lo habrá escrito de buena fe? ¿Qué va a escribir cuando Rojas Vade, cuando le pregunten, cuando él diga, no, las violaciones a derechos humanos y todo lo atado, llegaron ahí los pacos y no hicieron
zumbar a todos, fueron pero animales con todo. Alguien va a decir, oye, pero para mí ese tipo no es creíble, porque no es una persona fiable. Por esto, 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 otro. Entonces muchas veces se presume que la persona, a veces los autores de un texto también se ve. ¿Qué había detrás de esos autores? Si hay algún seco de algo, ¿me entiende? Porque si alguien escribe, ¿me entiende? Si una persona que escribe historia de la iglesia evangélica, pero el que lo escribe, por ejemplo, es un mormón, a lo mejor nos va a tirar basura todo el asunto, no va a ser tan objetivo. Entonces, eso también se analiza un historiador, ve también. ¿Ah? Si el que escribió un asunto, escribió en Estados Unidos, hay un libro que escribió acerca de la esclavitud, pero el compadre que lo escribió, el autor, era uno de los gallos que estaba a favor de la esclavitud, entonces hay algún seco de esto. ¿Ya? Lo que cuenta encaja con lo que se sabe más en general sobre la época y el lugar. Claro, lo que le decía yo del avión, po. Si alguien encuentra un libro, un escrito antiguo, un papiro, y lo que habla y se data de tal año, mire, esto está datado científicamente y justamente concuerda, po. Concuerda con lugares que existían en la época donde está datado el documento, con personajes. Si ustedes ven en la Biblia nombra personajes, nombra lugares, nombra hartas cosas. Entonces, ¿concuerda el Nuevo Testamento con lo que se escribió? Entonces, algunas de las cosas concretas que habla el autor, en este caso la Biblia, ¿están al menos en términos generales corroboradas por el testimonio de otros autores? O sea, cuando se habla, el Evangelio habla de algo que sucedió con Jesús, que sucedió en tal parte, que había una ciudad, que estaba Jerusalén, que estaba por el norte, había Galilea, todo el asunto, pero todo eso está corroborado. Que Poncio Pilato crucificó a Jesús, está corroborado que fue él por otra fuente aparte del Evangelio. Todo eso lo analiza un historiador. Entonces pasemos a la otra, hermano. Vamos a ver fuentes cristianas que tienen su origen en cristianos. ¿Ya? Por eso le pusimos fuente cristiana, obvio. Como les dije, los 27 documentos del Nuevo Testamento. Ahí puse algunos, no puse las otras cartas porque estoy refiriéndome a todo, pero puse algunos ejemplos. En el caso de Marcos, Marcos fue el primer evangelio que fue escrito, no fue Mateo. El orden que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero el primero que se escribió por antigüedad fue Marcos. Algunos dicen que el evangelio, incluso Lucas también y Mateo se apoyaron un poco en sacar información de Marcos y recogieron otro tipo de información, pero Marcos fue el primero. Después está Lucas y Mateo. Mire, Marcos se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. Estos son cálculos aproximados. Algunos dicen que hasta antes, por eso hasta el año 50. Entonces, si Jesús murió por ahí por el año 30, 33, quiere decir que Marcos escribió a los pocos años después. Mire, ¿por qué es importante estos jóvenes? ¿Ustedes han escuchado hablar de Alejandro Magno? De Alejandro Magno. Ya voy a escuchar hablar ya, algún día. Alejandro Magno, como lo nombró la hermana Claudita, la historia de Alejandro Magno se recoge de un autor de apellido Arriano, si no me equivoco, Flavio Arriano. Él escribió acerca de Alejandro Magno, y es lo que le pasan a ustedes siempre cuando le hablan de Alejandro Magno, la mayor parte de la información la sacan de ese autor. ¿Y sabe cuánto tiempo escribió Arriano acerca de Alejandro Magno? 400 años después que él murió. Y a ustedes les pasan historia y le enseñan de Alejandro Magno. Y ninguno de ustedes le dice, ¿sabe, profe? Yo no le creo nada. Se escribió 400 años después, po. Así que no, para mí es... No, po, ustedes reciben... no, Alejandro Magno fue así, si él está escrito en los libros, en todas las universidades, en todos los colegios, liceos, los profes enseñan de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó tal parte, conquistó por aquí, conquistó por allá. ¿Ya? Y resulta que el escritor escribió 400 años después. Mire cuánto tiempo escribió Marcos. Menos de 30 años después que Jesús murió. Marcos estaba escribiendo la biografía de todo lo que había pasado. Miren lo que pasó con Lucas y Mateo, entre 70, 80, o sea, estamos hablando 40 años. Y Juan, que era el más viejito, escribió como 60 años después que Jesús, porque Juan vivió como hasta los 100 años. Entonces Juan antes de morir escribe el Evangelio. Y ahí lo que dice, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nuestros oídos han oído, lo que han visto nuestros ojos, tocante al verbo de gloria, eso a nosotros le anunciamos a ustedes. O sea, estamos hablando de que los documentos jóvenes del Nuevo Testamento tienen mucho más respaldo y más veracidad que cualquier documento de historia que a ustedes le enseñen en cualquier parte. Porque fíjense ustedes, en cualquier documento que ustedes lean de historia antigua, se van a encontrarse con que algunos escribieron siglos después de los escritores, siglos después de la persona, de la vida de la persona. En el caso de Alejandro Magno, el ejemplo le ponía 400 años después que murió, está la mayor obra de él. Y sin embargo, estos otros fueron personas que escribieron lo que ellos vieron. Por lo tanto, como documento para un historiador, el Nuevo Testamento
tiene una fuente mucho más fiable que cualquier documento histórico de cualquier otra persona. De hecho, Pablo en el año 50 y tanto escribió también cartas. O sea, estamos hablando de ¿cuántos años? 20 y tantos años después de Cristo. ¿Ya? Eso es más o menos eso. Ahora, le decía delante yo que si concuerda la historia de Dios, dicen, concuerdan lo que relata el asunto, tiene que ver con el entorno, lo que estaba pasando. Porque si yo digo un avión, un tipo en Chile, el año 1700 y tanto, bajó el avión, este libro parece que es medio mentiroso. No había avión, entonces como que paro la antena. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús dijo en alguna oportunidad, para tentarlo, Señor, le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos al Boris, o sea, a César? Entonces llegaron aquí los de Cas. Es lícito. En ese tiempo, los opositores llegaron, entonces le dijeron, Señor, ¿es lícito para qué? Porque querían poner a Jesús en contra del César, porque eso ya era una cosa súper grave. Entonces dijeron, aquí a Jesús lo casamos a este lado, lo acusamos al César que anda armando revoluciones, y de esa manera lo entregamos facilito. Los mismos romanos lo van a hacer pebre. Entonces le dijeron, y Jesús no le dijo ni sí ni no, le dijo, a ver, pásenme una moneda. Y Jesús y le dijo, ¿de quién es esta inscripción, esta imagen que está aquí, de quién es? Y ellos le dijeron, de César. Entonces ahí nace el dicho, dar a César lo que es de César. ¿Ah? Hay una canción de ¿cómo se llama de esto? El calcetín con rombo, eso que cantaba, de algo de César, para que me acuerdo. Baila sin César, sin César. No, ese fue un lapso. Dijo la Allende Salazar, es un lapso. Jóvenes, lo que me refiero yo que Jesús dijo en ese tiempo, está escrito en el Evangelio, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y resulta que esa moneda que está ahí es una moneda antigua que se han descubierto, los arqueólogos han descubierto ese tipo de moneda, ¿ya? Datada del primer siglo, o sea, en el tiempo de Jesús, y la imagen que aparece acá es el rostro de Tiberio César. Tiberio César era el emperador que estuvo gobernando el Imperio Romano desde el año 14 después de Cristo hasta el 37. O sea, en el ministerio de Jesús era Tiberio César el emperador. Y esa moneda, que es una moneda real, una fotografía real, son de monedas que se descubrieron y aparece en un rostro donde dice, se los voy a leer porque yo sé que ustedes no saben latín, dice Tiberio César, no, Tiberio, hijo del divino Augusto. Y coincide, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, se supone que Augusto César era el papá de Tiberio César, que había estado antes del año 14. Cuando Jesús nació estaba Augusto César. Y resulta que Lucas dice que hubo un censo en tiempos de Augusto César. O sea, el libro lo que concuerda con quién estaba, ¿ya?, gobernando en ese tiempo, el relato bíblico, pero también Jesús habló algo que era real, que la moneda traía la inscripción del César. ¿Me entienden? Y estamos hablando de una historia de 2000 años atrás, no es una cuestión de 80 años atrás. Entonces, ahí yo compruebo, oye, o sea, la historia, la arqueología me ha demostrado que existían monedas y traían justamente el rostro de César por un lado y en el otro el rostro de la mamá que está sentada. No se ve mucho, pero es una viejita medio orejona, parece que era. Pero el hecho que, ¿se da cuenta? Concuerda con eso. Ya, vamos a lo siguiente. La siguiente imagen. Mire, esto se descubrió en la Cesarea Marítima. Había un lugar donde estaba, resulta que los gobernadores generalmente no tenían la residencia más habitual en Jerusalén, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan que la reina Isabel hace no mucho, la viejita que murió, que tenía como 500 años. Ella tenía una residencia que pasaba gran parte del año, sobre todo en la parte del invierno, pasaba en una residencia del campo. Los reyes generalmente tienen residencias fuera de la capital, entonces ellos van para allá, para estar más relajados. Entonces, había una residencia de los gobernadores que estaba en la Cesarea Marítima, en una parte, claro, es obvio que uno siempre se va igual que el castillo acá de Viña del Mar, pues si los presidentes no son lesos, se van ahí donde miran el mar, amanecen ahí viendo el mar y todo el asunto, entonces es una zona más turística. Mire, en Cesarea la Cesarea Marítima, ya en la costa de Israel, en el año 1961 hubo un descubrimiento arqueológico, porque ahí trabaja mucho arqueólogo, porque es una zona de mucho interés, porque son la historia de países milenarios, no como en Chile, porque en Chile están apenas 200 años, no, todo churriento. ¿No? Ellos no, pues hablan de miles de años, Jerusalén tiene más de 3000 años. Pero mire, hubo un descubrimiento y se descubrió
en una casa, en un palacio, en una parte, esta inscripción. Y mire lo que dice, ahí como que no le puse la traducción mejor al lado, dice, al divino Augusto Tiberio, que era, como le decía, el emperador Tiberio que gobernaba en los tiempos de donde estaba Jesús, en su ministerio. Poncio Pilato, prefecto de Judea, le dedica esto. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que quien gobernaba en Judea, en Galilea, en esas partes, era, ¿quién era? Empieza con P y termina con O. Poncio Pilato. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿A quién le llevaron? Al gobernador Poncio Pilato. Pero eso es confirmado por esto. La arqueología, que no es la Biblia, y los que lo descubrieron no son cristianos, son arqueólogos. Y se descubrió eso que dice, al divino Augusto, Poncio Pilato, prefecto de Judea, le dedica esto. ¿Qué quiere decir? Que Poncio Pilato, lo que relata la Biblia toma lugares y toma personajes, historias, cuenta, relatos, pero ahí está comprobando que los personajes que está hablando la Biblia son reales. ¿Se da cuenta? Vamos al otro. Ese es un estanque, ¿lo ven allá abajito? Esas no son las termas del Flaco. ¿Qué estanque habla la Biblia? El estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos. Se descubrió, si no me equivoco, el siglo pasado se descubrió ese estanque y con las características que tenía 5 pórticos, columnas, y habían 4 a cada costado y una en el centro. Bueno, ahí no creo que tome todas las fotos, pero ese es el estanque que narra la Biblia y coincide justamente con los lugares donde aproximadamente se dice que estaba cerca de la puerta de la oveja. Entonces los arqueólogos descubrieron y dijeron, este es el lugar, porque un estanque con 5 pórticos no encontraron en ninguna parte y ahí dice que tenía 5 pórticos. Entonces era un estanque como bien especial y se descubrió eso. Entonces, jóvenes, hay varios descubrimientos más arqueológicos, pero lo que les estoy diciendo yo, que los personajes que nombra el Nuevo Testamento eran reales, porque la arqueología ha dicho estos tipos existieron, porque lo que dice que existió son otros documentos, no la Biblia. La Biblia lo dice, pero lo confirman otros documentos. Y los lugares que habían también lo confirman otros documentos. Por eso que cualquiera que va a Israel se va a encontrarse donde dicen aquí estaba tal parte, aquí en esta parte nació Jesús, todo el asunto, porque esos lugares están comprobadísimos, ¿ya? Pasemos a lo siguiente. Padres de la iglesia. ¿Saben ustedes quiénes eran los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia se les denomina a quienes fueron los sucesores de los apóstoles. Después que empezaron a morir y murieron los apóstoles, hubieron personas que el Señor tomó y se hicieron cargo de la iglesia en los primeros siglos. Fueron como los líderes de la iglesia primitiva que nosotros le llamamos. En el caso de Policarpo, el primero que sale arriba, Policarpo fue discípulo de Juan. No le puse aquí documentos ni nada de eso, sino que se los voy a nombrar nomás por razón del tiempo. Pero lo que les quiero decir es que Policarpo, hay cartas de Policarpo que él escribió y él escribe acerca de lo que pasó con Jesús y todo el asunto, ¿ya? Pero Policarpo fue una persona que fue discípulo de Juan, por lo tanto él también recibió de primera fuente, porque recibió directamente de un discípulo, por lo tanto las cartas que le escribe y todo lo que le escribe también es de primera fuente, ¿ya? En el caso, por ejemplo, Eusebio, Ireneo, Ignacio, Justino Orígenes y varios más, ¿ya? Ellos tienen mucho. Mire, usted va a una librería o me lo encarga a mí y yo le traigo libros de ellos, porque todos ellos tienen libros. O sea, no lo escribieron como libro, lo escribieron en papiro, cosas así, pero eso quedó registrado. Entonces están las obras de ellos, ¿ya? Entonces ellos dan testimonio de que todo lo que sucedió en la Biblia es real en el Nuevo Testamento. Mire, vamos a ver algo de Justino Mártir. Mire, Justino Mártir, para que veamos que los hechos eran reales, dice Justino Mártir, dice, alrededor del año 150 después de Cristo, presentando su defensa del cristianismo ante un emperador, ante Antonino Pío, le hizo mención del informe de Pilato. Mire lo que le escribe él a un emperador, Antonino Pío. Le dice, pero las palabras, horadaron mis manos y mis pies, que aparece en el Antiguo Testamento, en los Salmos, dice, es una descripción de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies sobre la cruz. Y después que fue crucificado, los que le crucificaron echaron suerte sobre sus vestiduras y las dividieron entre ellos. Y aquí mire lo que le dice al emperador, le dice, ¿y puede usted informarse de que estas cosas fueron así en las actas que fueron levantadas en tiempos de Poncio Pilato? Mire, una persona, aparte de la Biblia, le está diciendo al emperador, le manda una carta y le dijo, pero ¿sabe?
en la Biblia dice que horadaron mis pies y mis manos. Eso es lo que hicieron con Jesús en la cruz. Y le está diciendo, emperador, señor emperador, vaya y busquen las actas de Poncio Pilato, porque todo lo que sucedía en las provincias romanas, había un acta, se tenía que informar. Y se escribía, todo eso tenía que haber informe. ¿Se da cuenta de nuevo? ¿Cómo, cómo era tan real lo que sucedió? ¿Ya? ¿Y que otros autores atestiguan de eso? Es como que si el día de mañana alguien le dijera en 100 años más estemos todos muertos, aquí no haya nadie, Cristo no haya venido todavía, y alguien le dice, oye, ¿supiste que en el año 2023, en una Semana Santa, se reunieron los jóvenes ahí a ver un asunto de la esta? Pero si miran, si está busca el libro de los avisos. Había una tal hermana Soledad, esa da los avisos. Tenía un cuaderno y creo que esos cuadernos están todos por ahí fondeados, los tienen todos guardados como reliquia, que fue hace 100 años. Y ahí alguien lee, oye, ¿es verdad? Dice, damos los avisos en el nombre del Señor. Vamos más abajo, día viernes, Viernes Santo. Hoy a las 10:30 se reúne la juventud. A las 10. Después tengo que rectificar. A las 10:30, ya, y que lleguen temprano. Ah, mira, está en la acta. Entonces, lo que le está diciendo, mira, la crucifixión de Jesús, estimado emperador Antonino, ándate para atrás, revisa la acta y te das cuenta que son ciertas. Y ándate la acta de Poncio Pilato. Ya. Ahora, fuentes no bíblicas. ¿Qué es lo que dicen otras personas que no son bíblicas, que no están ni ahí con el cristianismo? Incluso enemigos de la fe. Vamos viendo las fuentes no bíblicas, hermano. Cornelio Tácito. ¿Ustedes saben quién es Cornelio Tácito? No es un Tecito, chicos, es Tácito, un apellido. Mire, Cornelio Tácito nació alrededor del año 56 después de Cristo, 118 después de Cristo. Es el más conocido historiador o uno de los más conocidos historiadores de Roma, del Imperio Romano. ¿Ya? Él escribió, tiene unas obras de varios volúmenes, pero él escribió, por ejemplo, una obra, lo que nos interesa ahora, hay una obra que se llama Anales, y donde él escribe la historia de Roma, de los emperadores romanos, desde Augusto César hasta Nerón. Así que la mayoría de lo que a ustedes le enseñan de Nerón y todas esas cosas las sacan de aquí, porque él es, como dijera, el historiador por excelencia. Era un tipo, era senador, tenía un cargo importante, si no era un historiador julero. No, era un hombre de renombre, ¿ya? Tenía acceso a actas del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era senador, tenía harta influencia, ¿ya? Entonces, Cornelio Tácito, para empezar, no era amigo de los cristianos, para nada. Pero él escribió una obra que se llama Anales. Y dentro de esa obra, vamos a ver, mire, aquí está escribiendo Tácito en la obra Anales, donde está hablando acerca de Nerón, porque él estaba muy ofuscado, era opositor a Nerón, porque Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces aquí le dice, en consecuencia, dice, para deshacerse de los rumores, porque habían rumores y todos decían, oye, Nerón fue el que incendió Roma. Habían rumores, Nerón fue el que incendió Roma. ¿Ah? Oye, no, si supiste que el estallido social fue todo, estaban todos arreglados, iba a ir a quemar el metro y todo el asunto. Siempre hay rumores. En ese tiempo habían rumores de que Nerón había incendiado Roma. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nerón? Dice, en consecuencia, para deshacerse de esos rumores, dice, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho, por el perraje. Cristo, mire, y Tácito nombra a Cristo. Y dice, Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, o sea, los cristianos tuvieron el nombre de origen en Cristo, dice, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio. Estamos hablando de un historiador romano. Dice, en manos de Tiberio, o sea, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, porque él era romano. Poncio Pilato. Oye, Pilato sale en todos lados, era famoso, la embarró. Dice, y mire, para que vean ustedes, para que nadie diga, oye, pero este era cristiano, por eso es que escribe. No. Jóvenes, fíjense en las palabras, dice.
En consecuencia, para hacerse los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, que eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, mire cómo calificaba a la cristiandad Cornelio Tácito. Dice, y la superstición muy maliciosa de este modo, sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Lo que está diciendo ahí, esa superstición maliciosa fue sofocada por un tiempo nomás, pero después volvió a renacer de nuevo, la cristiandad. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos ahí un documento extra bíblico de una persona contraria y que consideraba el cristianismo una superstición maliciosa. ¿Se dan cuenta? Vamos al otro. Plinio el joven. Plinio el joven. Había un Plinio el viejo, que era tío de este. Por eso que este le decían Plinio el joven. ¿Ya? Él escribió muchas cartas. Era romano. Y él escribía cartas y era muy amigo de un emperador. Ay, se me olvidó el nombre del emperador, pero Trajano. Le escribió una carta a Trajano, a un emperador Trajano, porque Plinio el joven era una persona también de la aristocracia. ¿Ya? Y le escribió una carta. Porque él le llegaron cristianos para que él a algunos los amenazó, a algunos le hizo todo, le hacía que blasfemaran contra el nombre de Cristo, todo el asunto. Oye, tú soy cristiano, te vamos a matar. Y el otro decía, no, yo no soy cristiano, escuchaste mal, o me arrepiento de haber sido cristiano. Ya, te perdonamos, te vais para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo él? Le dijo Trajano, mira, yo estoy haciendo esto, no sé cómo actuar, porque me están trayendo unos cristianos, unos gallos medio locatelis por ahí. Locatelis, unos... Se levantan temprano, creo que comen una comida, por ahí se toman la sangre de un cordero, por ahí. Son medio chiflados, pero no me los traen para acá, po. Y no quieren adorar al César, no te quieren adorar a ti. Así que, no, dicen que al único adoran a uno puro, a un tal Jesús. Así que, entonces, él le escribe una carta diciéndole, necesito consejo, pues Trajano, ¿cómo lo hago, señor mío? Tú eres el emperador. Entonces, le dice, mire lo que le dice, se colocó un cartel, de las cosas que estaba haciendo Plinio el joven, se colocó un cartel sin firma, acusando a un gran número de personas por su nombre. ¿Ya? Esto están acusados por ser cristianos. Aquellos que negaron ser o habían sido cristianos, que repitieron después de mí una invocación a los dioses y ofrecieron adoración con vino e incienso a tu estatua que había ordenado traer para este propósito, junto con las imágenes de los dioses, y que finalmente maldijo a Cristo. Todas las cosas que se dice que ningún cristiano verdadero puede ser obligado a hacer, pensé que deberían ser despedidos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mira, Trajano, Señor, yo lo que estoy haciendo es esto. Traje una estatua tuya y a estos compadres, estos cristianas, lo amenacé de esto y todo el asunto, ya lo acusamos con nombre y todo el asunto, y ellos dijeron que no negaron, invocaron, repitieron conmigo una invocación a los dioses nuestros y adoraron tu estatua. Y creo que ellos no lo pueden hacer esto. Si fueran verdaderos cristianos, tengo entendido que los verdaderos no hacen ni llorando esto, prefieren morir. Así que les dice al final, le dice, pensé que deberían ser despedidos, o sea, los dejé libres, ¿para qué no los iba a matarlo? Pues ellos mismos te adoraron tu estatua. O sea, algunos dicen, no, los cristianos del primer siglo, todos decidieron morir. Aquí nos está diciendo que no, que habían varios que no, nos dijeron, ¿eres tú cristiano? Sí. Y después le ponían la espada, ¿eres cristiano? No. Me arrepiento. Ya, adora al César. Al estatua del César, sí. Di que César es el Señor, Trajano el Señor. ¿Seguro? Seguro. Me obligaron a decir que era cristiano ya, pero me arrepiento. Listo, ya, te vas para la casa y nunca más. Si te pillo a la otra, es como los carabineros, de repente, para la otra te pasó el parte. Te voy a perdonar por esta vez. Mire, después continúa la carta diciendo, otros que fueron nombrados por ese informante, había un sapo ahí que está diciendo esto, por eso lo nombraban con nombre y hicieron una lista. Nos faltan los sapos en todos lados. Otros que fueron nombrados por ese informante al principio se confesaron cristianos. O sea, al principio dijeron, sí, somos cristianos. Pero poco después lo negaron, diciendo que lo habían sido, pero que habían cesado. Unos 3 años atrás, otros muchos años atrás y unos pocos hace 20 años atrás. Todos adoraron tu estatua y a las imágenes de los dioses y maldijeron a Cristo. ¿Se da cuenta lo que está diciendo él? Le está informando a Trajano, le está diciendo, mira, y otros dijeron, sí, fuimos cristianos, pero hace tiempo que ya no. Algunos decían que hace 20 años y adoraron tu estatua y maldijeron a Cristo. Imagínense, esos son los apóstatas, porque apostataron de la fe.
Y Jesús dijo, el que se avergüenza de mí, yo después me voy a avergonzar de ellos. A lo que voy, jóvenes, es que aquí, mire cuántas veces nombra a Cristo, Plinio el joven. Está hablando de la iglesia y dice que maldicen a Cristo. O sea, para Plinio el joven, un aristócrata importantísimo, y para Tácito, el principal historiador de esa época, del Imperio Romano, Cristo era una persona que existió. ¿Se da cuenta? Sigue el asunto. Afirmaron, sin embargo, que toda su culpa o error era que tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo, o sea, día domingo, antes de que amaneciera, lo que le decía yo la otra vez en la Santa Cena, que hacía una reunión tempranito antes de amanecer, y de cantar en verso alterno un himno a Cristo, como a un Dios. ¿Se da cuenta? Como a un Dios, lo que decía el hermano enseñando delante, que Jesús es Dios. Y de atarse a sí mismo por un juramento solemne, no a las malas acciones, pero nunca cometer ningún fraude, robo o adulterio, para nunca falsificar su palabra, ni para negar una prenda cuando fueren llamados a entregarla. Ya, esa es la carta a Plinio el joven que le escribe a Tácito, o parte de la carta, la recorté porque es más larga. Ahora, Flavio Josefo, la hermana Claudia nombró, Flavio Josefo era un historiador, el más famoso historiador de la antigüedad de los tiempos antiguos. ¿Era romano o era judío? ¿Se acuerdan? ¿Romano dice? Flavio Josefo era judío. Cuando uno ve, él tiene libros. En este momento, si usted va a una librería y quiere comprar, existe un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Otra, Guerra de los Judíos. El libro Guerra de los Judíos, él narra con lujo de detalles, narra, por ejemplo, cómo fue la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y se cumplió la profecía de Cristo donde dijo, no quedará piedra sobre piedra que no quede derribada. Él lo cuenta con lujo de detalles, porque él fue comandante de la hueste judía, hasta que después lo capturaron los romanos y se fue para allá y se dio vuelta la chaqueta, y después ya trabajaba para el Imperio Romano. Así que tenía su influencia al hombre. Y él escribe también, y él narra incluso la muerte de Herodes el Grande, todos personajes bíblicos que la Biblia habla, él lo escribe como historiador y sabe que describe con lujo de detalles, todo, muchas cosas como historiador. Mire lo que escribe el libro Antigüedades 18:3.3. Dice, había por esta época un hombre sabio, Jesús, ¿ya? Ahí lo está nombrando Flavio Josefo. Él no lo nombra como cristiano porque no era cristiano. Había por un hombre sabio, pues era un hacedor de maravilla, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo a sí mismo de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, dice. ¿No ve? Ahí lo nombra, él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, porque él está hablando como judío, los principales, el Sanedrín, todo eso entre nosotros, le condenó a ser crucificado. Aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron. Y la tribu del cristiano, llamado de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. O sea, él escribió varios años después de la crucifixión de Cristo y le llama a los cristianos, le llama la tribu. Un cristiano jamás lo habría llamado tribu, imagínense la tribu de tal casure. ¿Ya? Mire, en otro libro, Antigüedades, o sea, en otro capítulo del libro Antigüedades dice, Festo había muerto. Pablo nombra a Festo, era un rey. Festo había muerto y Albino estaba pero en el camino, por lo que reunió al Sanedrín de jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús. Miren lo que está diciendo Flavio Josefo, está nombrando a otra persona. Y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago. O sea, Flavio está diciendo aquí, mire, el Sanedrín ajustició y trajo ante ellos a un hermano de Jesús y se llamaba Santiago. ¿Quién escribió la epístola de Santiago? El hermano de Jesús. Y aquí está dando otro, y nombra a Jesús y nombra a Santiago. ¿Se da cuenta, jóvenes, que documentos extrabíblicos confirman la veracidad de la Escritura? Y algunos otros, y cuando hubo formulado una acusación contra ellos como violadores de la ley, los entregó para ser apedreados. Ya, vamos a la siguiente, hermana Claudita, Ya, la resurrección. Columna vertebral de la fe cristiana. ¿Por qué es la columna vertebral de la fe cristiana la resurrección? ¿Qué pasa si Cristo no hubiera resucitado? Exactamente, Pablo 15 dice, si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra predicación, vana también es vuestra fe. O sea, chiquillos, si Cristo no hubiera resucitado, estamos sonados. Ahí sí que estamos sonados.
De hecho, los ateos lo que más han atacado ha sido la resurrección de Cristo, porque si ellos comprobaran la resurrección de Cristo, ¿ya? Si se cae la resurrección, se cae todo el evangelio. Nos vamos a las pailas todos. Nos hundimos todos. ¿Ya? Así que el día en que usted no crea que hay resurrección, estamos sonados. La resurrección, chiquillos, es la esperanza nuestra. Si no hay resurrección, ahí sí que estamos sonados. Pablo en 1 Corintios 15, 19 dijo, si Cristo nos resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, porque nosotros atestiguamos que Dios le levantó a los muertos. Si no fuera así, somos dignos de lástima. O sea, dejamos de tomar, bailar, no sé, de tantas cosas nos obtenemos de repente que y a lo mejor el otro día no seis tonto, la vida fome que ya hay, ¿por qué no vamos ahí al Lollapalooza? No, si eso no es para mí. Chuta. Entonces uno se abstiene de todo, dice que el soldado dice se abstiene de las cosas de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces nos abstenemos de tantas cosas porque sabemos que no son agradables ante Dios y que después queramos, oye, no hay resurrección. Y Pablo dice, entonces mejor tomemos, pasémoslo bien, pasémoslo chancho, si no hay resurrección. Entonces, chiquillos, la resurrección de Cristo es un hecho histórico. Si Flavio Josefo, si Tácito, si Plinio el Joven y varios más, les traje eso porque por razón de tiempo, pero hay una cantidad enorme de otros documentos, de otras personas que escriben acerca de Cristo que murió en mano de Poncio Pilato. Si los otros dicen que Cristo y confirman que Cristo murió en mano de Poncio Pilato conforme a la Escritura, ¿por qué la resurrección va a ser mentira? La resurrección es un hecho histórico que sucedió, ¿ya? Hechos que confirman la resurrección de Jesús. La tumba vacía. ¿Qué me dicen ustedes de la tumba vacía? ¿Qué me dice usted, hermana Connie, de la tumba vacía? ¿Está vacía? Sí, dice que está vacía. La tumba vacía. A ver, vamos a la otra. Mire, en primer lugar, que la tumba estaba vacía fue atestiguada por las mujeres que llegaron al sepulcro por la mañana, además de algunos discípulos que fueron a ver el sepulcro, Pedro y Juan. ¿Ya? Estamos hablando de que atestiguaron que la tumba estaba vacía. Ya nos llegamos todavía a las apariciones. ¿Ya? Que la tumba estaba vacía. Ahora, se dice lo primero que fue atestiguado por las mujeres. ¿Qué importancia tiene eso? ¿A quién se le ocurre que tenga importancia que los escritores del Nuevo Testamento escribieron que las mujeres fueron las primeras que habían ahí? Alguien dijo, bueno, querían que todos supieran rápido. No, pero no esa es la realidad. ¿Por qué es importante el relato cuando uno dice, oye, pero los escritores, todos los escritores del Nuevo Testamento dijeron que las mujeres habían sido? ¿Saben, jóvenes? Para que ustedes lo sepan, los que no lo saben, la palabra de una mujer, el testimonio de una mujer no tenía valor ahí. Lo siento por la feminista, pero no tenía valor. No es culpa mía, era una realidad. Ahora, era la cultura de la época, no es que el Señor no le diera valor, sino que me refiero en general, la cultura, no estamos hablando de la iglesia. La cultura en ese tiempo, por ejemplo, el Talmud, que es un libro judío que recoge las tradiciones de los ancianos y todas las interpretaciones que había, escribe en una de sus partes, ¿ya? Que eso fue escrito después del tiempo de Cristo, dice que preferible, dice que quemar la ley de Dios, o sea, si algún libro de la ley, me imagino yo, antes que caiga en manos de mujeres. Imagínense cómo lo tenían los judíos. A ese nivel. El testimonio de una mujer no era aceptado en un juicio. O sea, una mujer puede decir, oiga, yo vengo a testiguar que yo vi que le pegó a la vecina. No, ¿sabes qué? Mejor anda a ver la teleserie. No era aceptado el testimonio de las mujeres. ¿Ya? Ahora no estoy diciendo que eso sea bueno, lo que estoy diciendo lo he hecho. ¿Me entiendes? Ahora no, pues yo les creo, pues si ustedes vienen y me dicen a alguien, yo le creo. Si alguien me dice, hermano Juan, yo le doy un queque para la próxima actividad, me dice la hermana Connie, yo traigo el próximo pay de limón, yo le creo. Para mí su testimonio es verdadero. Amén, amén. ¿Tenemos un pay de limón para la próxima? Entonces, pero lo que les quiero decir, jóvenes, es que lo importante, alguien dice,
Ellos inventaron. La historia de la resurrección la inventaron. Pero yo les quiero decir una cosa, jóvenes. Tendrían que haber sido muy tontos los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, para haber puesto que las primeras, si hubieran querido hacer creíble una historia, la hubieran inventado, haber puesto como testigo a mujeres. Ninguna persona razonable en esa época lo hubiera hecho. Hubieran dicho, oye, tenemos de testigo a Nicodemo. Oye, Nicodemo, sabéis que vamos a hacer una historia y te vamos a poner a ti de testigo. Como tú eres amigo de Jesús y él te dijo que tenías que nacer de nuevo y todo atado. Ya, sí, no hay ningún problema, pónganme nomás. Entonces, para hacerla creíble, no es que tú soy no es que los otros dicen que el cuerpo lo robamos, pues entonces hay que inventar y hacer creíble. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando cuando se escribe que las mujeres fueron las que vieron la tumba vacía y a Jesucristo resucitado, lo que está diciendo, estos tipos están escribiendo una historia tal cual como sucedió. Ellos no inventaron. Porque si hubieran inventado, no hubieran puesto a las mujeres. Quiere decir que ellos solamente escribieron lo que aconteció. ¿Ya? No es producto de una invención. Después los judíos confirmaron que la tumba estaba vacía al expandir el rumor que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. Los mismos judíos dieron a entender implícitamente que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando Jesús resucitó, hicieron correr un rumor que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y al decir ellos que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, ¿qué estaban diciendo? Que la tumba estaba vacía. Porque si hubiera estado el cuerpo ahí, ¿qué es lo que hubieran hecho los judíos? ¿Qué creen ustedes que hubieran hecho los judíos si el cuerpo hubiera estado de Jesús ahí? ¿No se le ocurre? ¿No se le ocurre? ¿Qué hubieran hecho los judíos si al tercer día, al otro, Cristo resucitó hoy día en la mañana, resucitó el Señor, cumplió la profecía y el cuerpo hubiera estado ahí realmente? ¿Qué hubieran hecho los principales sacerdotes? Ni tontos, pues muestran el cuerpo. Aquí están estos falsantes, miren, quiten la piedra para que todos vengan a ver y el pueblo venga a ver aquí. Pasen a ver al cuerpo de Jesús, pasen a verlo. Nunca lo hicieron, porque la tumba estaba vacía. ¿Se dan cuenta? Las objeciones de los escépticos, de los ateos escépticos de la tumba vacía. La hipótesis del traslado. Algunos dijeron, no, es que seguramente, claro, ya supongamos, lo dejaron ahí a la entradita nomás. José Arimatea fue, le echaron su ungüento, todo el asunto, y después lo retiraron el cuerpo. Lo llevaron a otro lado. Entonces cuando fueron ahí ya lo habían sacado, lo trasladaron a otra tumba. Eso dijeron ellos. Otra es la hipótesis del robo del cuerpo de Jesús. No, el cuerpo lo robaron los discípulos. No, se lo chorearon, lo robaron. Para decir ahora que la tumba está vacía y que resucitó, lo robaron. Y lo otro es la hipótesis del desmayo. Ya, la hipótesis del desmayo es que decir, no, Jesús realmente no murió. Quedó para la historia. Como dice alguien, lo hicimos pebre, lo molimos, a latigazos le clavamos el asunto, el costado, estuvo grave, pero resulta que después estaba desmayado nomás y de repente abrió los ojos y no estaba muerto realmente. Y se fue y agarró y se fue caminando porque se salió del desmayo. Oiga, ¿usted cree lo mismo que explicar a la hermana Claudia después de todo lo que le hicieron, de estarse desangrando y más encima le enterraron una lanza y lo atravesaron? ¿Que se iba a parar después del rato? Yo me operé el año pasado y quedé para la historia como 3 días y eso que andaba con una cuestión de anestesia y ahí anda apenas. Entonces, jóvenes, es imposible. ¿Ya? Ahora la hipótesis del traslado, la hipótesis del cuerpo robado, fíjense ustedes algo que es muy lógico. Si cualquiera de esas cosas hubiese sido cierto, la hipótesis del traslado, los discípulos trasladaron el cuerpo a la familia, o los discípulos se robaron el cuerpo, o Jesús se desmayó, tuvo una pero después volvió en sí, le curaron la herida y salió andando, y se fue para otro lado, nadie más, ¿me entiende? Si todo eso hubiera sucedido, cualquiera de estas 3 cosas, los discípulos hubieran sabido que Jesús en realidad no había resucitado. ¿Sí o no? Y ellos hubieran sabido que todo lo que se decía de él de la resurrección era una farsa. Yo les pregunto, ¿quién va a entregar su vida para que lo maltraten, lo maten, como lo hicieron con Jacob, con Pedro y todos los demás apóstoles, sabiendo que todo era una farsa? ¿Serían capaces ustedes de morir por una mentira? ¿Quién moriría por una mentira?
Porque a mí a la hora que me van a decir, ya te vamos a matarte, y me ponen el cuchillo aquí por el asunto, por andar predicando que Jesús resucitó, te vamos a matarte. Yo le digo, no, ¿sabes qué? No, para, no me entres nada, ¿sabes qué? Era puro grupo, no. No, si inventamos nosotros, nos pusimos de acuerdo entre todos. Si hubiese sido una farsa, ¿usted cree que si hubieran inventado esa historia, ¿usted creen que estaban dispuestos todos a pasar una vida de miseria? Porque todos los apóstoles pasaron una vida de miseria, persecución, y todos murieron. Juan el único que no murió, pero sin embargo Juan estuvo en la isla de Patmos. Estuvo pasando quizás qué cosa. ¿Ustedes creen que alguien va a ser capaz de defender una mentira a tal grado? Y no una persona, puede ser que uno solo, a lo mejor medio fallado la cabeza. Pero todo, no creo que haya una malura cabeza masiva. Ya, vámonos. Ya, las apariciones de Jesús a sus discípulos y otras personas. ¿Ya? Jesús se le apareció a varias personas. Eso es lo que decían los estos. Primero se le apareció a María Magdalena. ¿Ya? Ahora dijo, no me toques todavía, en fin, aquí anda y dile a mi hermano. Y María Magdalena se lo fue a decir al tiro, rapidito. ¿Ya? Después los otros no le creyeron y todo el asunto. Se le apareció a sus discípulos, se le apareció a Santiago, que es Jacob también, se le apareció a más de 500 personas a la vez y se le apareció a Saulo de Tarso. Mire, lo que aquí es interesante es lo siguiente. A ver, hermana, parecemos la otra, ¿se parece? A ver. Que Jesús resucitó y que Jesús se le apareció a varias personas, discípulos, María Magdalena y todo, era un credo. El primer credo de la iglesia cristiana. El hermano delante habló un credo de no sé qué, de Nicea, por ahí, unos credos por ahí. Pero cuando ustedes escuchan hablar de credo, credo es una declaración de fe. Es como un resumen de lo que yo creo. ¿Ya? Son como los artículos de fe que la iglesia metodista pentecostal cree en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cree en Jesucristo, que Él vendrá, es un credo. ¿Ya? Pero el primer credo que tuvo la iglesia, que es un credo que nació apenas Jesús resucitó, algunos dicen que el primer año, sobre la misma, era un credo que viene implícito, viene ahí en 1 Corintios 15. Mire, dice, la muerte, resurrección, aparición de Jesús resucitado fueron parte del primer credo de la iglesia cristiana y probablemente este se transformó en un himno, que también este credo se cantó como himno. ¿Ya? ¿Y a dónde está? Ahí me falta un pedazo, pero está en 1 Corintios 20. 1 Corintios 15, 20, porque no existe 1 Corintios 20. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Ese es el credo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefa y después a los 12. Ese era el credo. Y eso se cantaba. Entonces la iglesia lo creyó siempre, que Jesús, y dentro de ese credo estaba, Jesús se le apareció a los 12 y se le apareció a Pedro en primer lugar. ¿Ya? Es el credo. Ahora, ¿qué dicen las objeciones que hacen los escépticos a la aparición de Jesús? Los ateos, los escépticos de todos los tiempos. La hipótesis de la alucinación. Oye, pero no, ¿sabes qué más? Es que María Magdalena, la cristiana estaba devastada. Fue tanto el impacto que tuvo por la muerte de Jesús. Y Pedro también, pues Pedro le negó. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron ellos, fue una alucinación, pues. La tristeza, fue tanto el golpe que tuvieron que ellos pensaron que habían visto. A lo mejor María Magdalena vio a uno parecido a Jesús, como andaban todos medios con túnica, pelo medio largo, según se dice, era medio flaco. Entonces, tiene que haber estado tan así, tan triste, que pensó que era él así, uy, Jesús, y todo eso. Una alucinación. Pedro también, no, todos los que dicen que lo vieron fue una alucinación. ¿Ya? Ahora, una alucinación la puede tener una persona, pero Pablo dice en 1 Corintios 15, se le apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Ya? Por eso dice alguno el delirio colectivo. Alguien dice, es como cuando alguna vez había un que veía a la Virgen de no sé dónde, y todos los viejos, sí, yo la vi, y no había nada, pero la veían. Entonces algunos dicen, no, hubo un delirio colectivo. Es casi imposible ese asunto. Uno puede, pero no. ¿Ya? Entonces, ahora, algunos dicen hipótesis de la alucinación, que María Magdalena estaba tan afectada por lo que había sucedido, lo que había visto, que quedó traumada por lo que le hicieron a Jesús, igual Pedro y los apóstoles, que al final creyeron que vieron a Jesús. Creyeron, pero en realidad no lo vieron. ¿Ya? Ahora, jóvenes, yo les digo una cosa. Ya está bien. Supongamos que digan ya hay una alucinación de parte de María Magdalena y de Pedro y los apóstoles porque estaban muy afectados por eso. Pero yo les pregunto, ¿Pablo lo vio también al Jesús resucitado? Y Pablo no tuvo el problema que estaba afectado por lo que le pasó a Jesús. No estaba afectado por eso. Porque Pablo no le afectó que le doliera que Jesús lo crucificaran. Pablo era un enemigo de la iglesia. Por lo tanto, Pablo jamás hubiera caído en una alucinación.
y Jacob, o Santiago, el hermano de Jesús, no creía que Jesús era el Mesías, su hermano. En una oportunidad fueron a buscarlo, decirle, bueno, no lo dice así la Biblia, pero para ilustrarlo, como diciéndole, ya Señor, vámonos para la casa, Jesús, no andes hablando tontera, hombre, que andáis creyéndote el Mesías, vámonos. ¿Me entiendes? Ya. Y terminamos con esto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Les queda claro más o menos la historicidad del Señor? ¿Qué le responderían ustedes ahora? Última pregunta antes de irnos. ¿Qué le responderían ahora si alguien le dijera Jesús no existió, es un mito? Si alguien le dijera en el colegio, un compañero, hermana Camila, si un compañero le dijera, ¿sabéis qué más? Jesús no existió. Pero la Biblia dice que Jesús existió, pero yo no creo en la Biblia. Para mí la Biblia es un libro de cuentos. ¿Qué le diría a usted? Exactamente. Y quedaría como ignorante el que me está diciendo que Jesús no existió. Porque yo le diría, veo tu ignorancia, amigo mío. Con el amor de Cristo, era un ignorante. No, a lo que me refiero yo que ustedes sepan que Dios se ha ocupado y se ha preocupado de no dejarnos solamente en eso. La Biblia es un documento histórico, eso no, a lo mejor la gente no lo considera así, pero la Biblia son documentos de un valor histórico tremendo y que traen autores de primera fuente. Los hechos, los personajes, lo que sucedió está ampliamente testificado por varios autores más, pero yo les mostré autores que incluso son enemigos del cristianismo. Plinio el Joven, cuando habla de Cristo y nombra que Cristo que murió y todo el asunto. Tácito, historiador romano, cuando nombra a Jesús y a la iglesia lo llama una superstición maliciosa. Y está hablando del populacho y todo el asunto, o sea, los trata con desprecio. Así que no es ninguna persona que quiere escribir en favor de Cristo, pero sus palabras están diciendo, Cristo, ese lo matamos nosotros, los nuestros, Poncio Pilato lo crucificó. O sea, me está diciendo la Biblia es verdadera. ¿Eh? Y las apariciones de Jesús se le apareció a mucha gente, se le apareció a harto, y es un hecho histórico. Por lo tanto, jóvenes, las apariciones de Jesús fueron ciertas, fueron reales, se le apareció a mucha gente, estuvo después que resucitó 40 días antes de ascender al cielo y es un hecho totalmente real. Hay que tomarlo como un hecho histórico, porque lo atestiguaron enemigos de la fe. Que alguien diga, sí, pero los discípulos creyeron, perdóneme, los discípulos creyeron cuando eran discípulos, pero Pablo no era discípulo de Jesús, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Así que tenemos a 12 escépticos ahí que el Jesús se le aparece. Y fíjese que es tanto que sus vidas fueron transformadas solamente cuando Jesús se le apareció. Fue tan real fue lo que ellos vieron, que para ellos hubo un cambio de vida en 180 grados. Pablo pasó solamente con la aparición de Cristo, se transformó en el peor perseguidor de la iglesia, ahora en un seguidor y embajador de Cristo. Y eso solamente lo pudo hacer que Cristo se le apareció. Así que tenemos testimonio de un enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia, atestiguando, yo vi a Jesús y por eso ahora soy su embajador. Y tenemos a un hermano de Cristo que no creía en Cristo porque la familia no creía en Cristo, no creían, los hermanos no creían en él, creían que era un hermano medio zafado la cabeza, que tenía delirios de Mesías. Pero sin embargo, una vez que se le aparece a Jacob, porque Pablo dice se le apareció primero a María Magdalena, se le apareció al otro y después apareció a Jacob. O sea, Jesús se le apareció especialmente a Jacob, su hermano, uno de sus 4 hermanos se le apareció a él. Y ese Jacob llegó a ser Santiago, el escritor de la epístola, y aparte de eso fue el líder de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15 lo encuentran a él porque era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y ese solamente creyó en Cristo como Señor cuando se le apareció, porque hasta ese antes era un chiflado que murió por tonto. Esa es la verdad. Para él Jesús había sido un gallo con delirios de Mesías. Mi hermano lo lamento, dijo él, pero él se la buscó. Entonces, todas esas cosas me atestiguan que Jesús resucitó. Así que quiero que ustedes se vayan desde la mañana, lo que hemos estudiado desde la mañana hasta ahora, se vayan con el convencimiento pleno, absoluto en sus vidas, sin lugar a dudas, que el Señor al que nosotros servimos
Es un Cristo que está en los cielos, que está vivo y está resucitado, ¿ya? Y que es Él quien está en este momento gobernando cielo y tierra. Jóvenes, con esta reflexión nos quedamos. Existen dos posibilidades. Nosotros le hemos dado los argumentos posibles aquí en este lugar. Hay dos posibilidades. O Jesús es quien dijo ser, o es el farsante más grande de la historia. No existe otra posibilidad. Hay dos posibilidades. La Biblia habla esto. Atestigo en esto. Jesús o es quien dice ser, y si es quien dice ser, es el Señor que está allá, es el Señor resucitado y quien vendrá buscando y quien juzgará al mundo con justicia y con juicio. O es el farsante más grande que logró engañar a toda una humanidad. Engañó a discípulos y engañó a medio mundo y nos ha engañado a millones, millones, millones hasta el día de hoy. Pero yo con todo el informe que tengo, con toda la evidencia que tengo, yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor y no es un farsante. Así que ahora de ustedes depende. ¿Quién creen ustedes que es? ¿O es quien dice que es o es un farsante? Pero como dijo Josué, yo y mi casa creemos que es el Señor.